como estaba diciendo, muchísimas gracias por la invitación. Si me permitís, he modificado brevemente el título previsto, que era cronicidad y COVID, y voy a incluir cronicidad, discapacidad orgánica, y luego os comentaré por qué he hecho esta modificación. Antes de nada, creo que puede ser interesante, y así me lo ha comentado Cuca, que cuente brevemente qué es COCENFE, quiénes somos COCENFE y demás, porque quizás algunos de vosotros o vosotras no conocéis COCENFE, el movimiento COCENFE, y qué es lo que hacemos. Bueno, también creo que es relevante que sepáis que Stop FMF es parte de COCENFE, luego lo veremos, por eso quizás tiene aún más interés. COCENFE somos la entidad más representativa de la discapacidad física y orgánica de nuestro país, y además de representar, somos una entidad muy prestadora de servicios. Ahí veis que casi 1 millón de personas durante el año 19 fueron beneficiarias de algunos de los proyectos que COCENFE y nuestras entidades, que COCENFE hace de manera directa o financiando a sus entidades. Somos una entidad que tenemos presencia en todo el territorio nacional, con 16 concejalías autonómicas, 38 federaciones provinciales y 37 entidades estatales. Aquí veréis que hablamos de presencia estatal y presencia autonómica en el territorio. Esto es así porque, como bien sabéis, hay entidades de ámbito estatal, como es el PCF, que representan a una patología o a una discapacidad, y luego hay asociaciones locales que lo que hacen es representar a personas con discapacidad de un área geográfica determinada. Por eso es esta diferencia entre territoriales y estatales. Y bueno, cuando hacemos nuestro estadillo de entidades, pues somos más de 1.500 entidades las que pertenecemos de manera indirecta a COCENFE. Ahí veis un mapa de España con todas las confederaciones autonómicas, en todas las autonomías, menos en País Vasco, que no hay confederación autonómica, y provinciales en el resto del país, y además en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ahí veis el listado, que no vamos a entrar en detalle. Y aquí son las entidades estatales, las entidades de discapacidad orgánica principalmente, y ahí veréis en la esquina inferior derecha a Stop FMF, que es de reciente incorporación, y por eso está, no es por un orden cronológico, pero prácticamente, como hemos actualizado el PowerPoint, pues le hemos puesto en el juego que encontramos, y ahí estáis en la esquina inferior izquierda, derecha, perdón, junto con 22Q11, otra entidad que también se incorporó en COCENFE en esta asamblea general que tuvimos de manera telemática. Bueno, la misión es conseguir la plena participación de la persona con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, y bueno, pues como lo hacemos sobre todo a través de la promoción, defensa y reivindicación, y es muy importante, si me permitís, el para qué, porque a veces no debemos olvidar que el fin de COCENFE, y entiendo que todo el movimiento de la discapacidad y el tercer sector debe ser conseguir una sociedad más inclusiva y diversa. Me hace permitir que estos principios y valores, además creo que es un poco rollero, si me permitís la expresión, y vamos a pasar también a los reconocimientos. Y si me permitís, vamos a contar más qué es lo que hacemos, que puede ser interesante, lo que hacemos en COCENFE directamente, en muchos casos, vía otras entidades o de manera directa, ¿no? Estamos muy centrados históricamente en el desarrollo educativo profesional, lo que antes llamábamos la educación y el empleo. Pues lo hacemos mediante la consecución de mejoras de las situaciones de empleabilidad de las personas, mediante la formación y mediante la intermediación laboral. Y también, lo ha comentado antes muy bien mi predecesora, la educación inclusiva. Nosotros estamos muy enfocados en conseguir la educación inclusiva, la participación, la integración de los niños en centros educativos ordinarios, y aquí muy centrados también en el uso de las TICs para poder conseguir esto de la educación inclusiva. Y además, durante esta situación de pandemia, luego a dar una pincelada, hemos visto cómo ha habido muchas barreras de acceso del alumnado con discapacidad a una situación ordinaria, y las barreras económicas, que a veces parece que nos olvidamos de ellas. No todas las familias teníamos 5 iPads en casa, y algunas no tenían una buena conexión a internet, pero bueno, luego si queréis daremos una pincelada. Respecto a proyectos de innovación, nosotros como confederación, una gran parte de nuestro trabajo es poder ayudar a nuestras entidades, y aquí lo que hacemos mucho es la gestión de programas para entidades. Buscamos recursos posibles y los ofrecemos a las entidades. Este año, por ejemplo, si no me equivoco, Stop FMF va a ser una entidad ejecutante de un proyecto que se va a vinculizar vía COCENFE, ¿no? Estamos muy centrados, por supuesto, en la acción directa propia, pero como confederación estamos muy centrados también en poder dar recursos a las entidades que son miembros de COCENFE.
Y también somos una entidad, y yo sí me encuentro muy orgulloso de ello, una pionera en la cooperación al desarrollo en el sector de la discapacidad. O sea, cuando todavía nos hablaba de la cooperación al desarrollo y la accesibilidad, nosotros ya tenemos más de 30 años de experiencia, muy centrado eso sí, en América Latina, Caribe, por motivos culturales e idiomáticos. Y por último, otra gran pata es la cohesión asociativa y la coordinación sociosanitaria. Aquí trabajamos mucho en los proyectos de igualdad entre hombres y mujeres y la mujer con discapacidad, una gran olvidada de la sociedad. El fortalecimiento de la cohesión asociativa, dando servicios de asesoramiento jurídico, etc., a nuestras entidades miembros, en este caso podría ser Stop FMF, la gestión del voluntariado, y muy importante, y luego lo comentaremos, la labor de influencia e incidencia en los aspectos relativos a la sanidad y a la atención sociosanitaria, es decir, aquellas partes que a nivel nacional corresponderían al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La accesibilidad y vida independiente, obviamente con proyectos de accesibilidad, autonomía personal, turismo inclusivo, en comunicación, que es otro servicio que ofrecemos, la labor de concienciación y sensibilización, la imagen social y la comunicación interna, que además prestamos el servicio a otras entidades. Es muy común que nosotros demos cobertura a las notas de prensa o incluso ayudemos a redactarlas. Y por supuesto, como una entidad que tenemos más de 100 trabajadores, bastante más de 100 trabajadores, pues tenemos un equipo económica de personas y servicios generales para la gestión interna de la casa, porque tenemos trabajadores pues, por todo el territorio nacional. Esta es nuestra playa de participaciones en muchos foros. Voy a destacar, si me permitís, Fundación 11, la gran entidad, una de las grandes entidades de la discapacidad de nuestro país, en la que nuestro presidente es el vicepresidente. También participamos en el CERMI, que es la gran entidad de la discapacidad organizada en nuestro país, que también ostentamos la vicepresidencia. Y bueno, pues veis ahí una playa de entidades del tercer sector. Y por supuesto, como entidad de la discapacidad y una entidad muy relevante en la discapacidad, aunque pueda parecer esto presuntuoso por nuestra parte, pues somos miembros del Consejo Nacional de la Discapacidad del Ministerio, del Plan Nacional de Vegetación Social y del Patronato del Patronato sobre la Discapacidad. Y ahí veis una miriada de recursos de COCENFE. Ahí veis los diversos simbolitos. Esto no es para que lo veáis, sino para que os hagáis una idea visual de la cantidad de recursos entre servicios de rehabilitación, viviendas tuteladas, centros de día, residencias ocupacionales, centros de empleo que tenemos por todo el territorio nacional y ahí veis que es realmente amplio y tenemos más de 1000 recursos para personas con discapacidad. Después de este meeting, que es casi más de comercial de enciclopedias que de otra cosa, pero bueno, que quizás puede ser interesante para que enmarcáis qué es COCENFE, si me vais a permitir, voy a daros también una breve pincelada sobre qué es discapacidad actualmente y también sobre mi opinión personal, que eso no está en ninguna ley, pero como es mía, pues la puedo contar y esa nadie me la podrá rebatir. Otras cosas son muy rebatibles, pero lo que yo pienso es más difícil. Se habla mucho de cronicidad y cuando me invitasteis, lo hago de vez en cuando, me pongo a buscar qué es cronicidad. Y he leído algún artículo y demás, y a mí la cronicidad, por gran parte de la sociedad y por parte del sector médico, se vincula a una idea de persona que es común, pero que no somos todas las personas que tenemos una enfermedad crónica, que es el paciente mayor pluripatológico. Y cuando hablas de cronicidad y los planes de atención a la cronicidad, etc., pues se piensa en un paciente añoso que tiene una hipertensión, que tiene una diabetes, que frecuenta mucho primaria, etc., ¿no? Y cuando se habla de atención a la cronicidad, se habla de esa realidad, que es una realidad muy médica. Y yo me vais a permitir, yo tengo hemofilia, que es una enfermedad crónica, que nací con ella, y el día que el de arriba me llama a su presencia, me llamará con ella también puesta, pero yo no me siento una persona ni mayor, ni pluripatológica, ni que frecuento mucho AP. Yo tengo otras realidades muy diferentes. Y cuando voy a atención a la cronicidad del ministerio y demás, no me siento reflejado para nada en lo que ahí se habla. Yo me siento más reflejado en la idea de discapacidad orgánica. Y en esta definición, que es la de la discapacidad orgánica, la de la discapacidad según la ONU, ¿no? Que dice que somos las personas con discapacidad, somos aquellos que tenemos una deficiencia. La deficiencia, si me permitís la expresión, para simplificar, es una enfermedad relevante, y que tenemos problemas de interacción social por barreras, que tenemos problemas de igualdad en la sociedad por las barreras sociales. Esta definición es prácticamente la misma que tenemos en nuestra Ley General
de esa persona con discapacidad, que dice que la discapacidad es esa situación, si me permitís, esa discriminación que resulta de la interacción entre la persona y el entorno. Porque no olvidemos que las discriminaciones no son propias, son del entorno. Es la sociedad la que discrimina, la persona nunca discrimina, nunca es el elemento de discriminación, es el otro, la sociedad, es el entorno de nosotros los que discriminamos. Y esto también os lo quiero comentar para diferenciarlo de la minusvalía, definición que ha sido legal en España hasta hace muy pocos años. Y ahí veis cómo la minusvalía no hablaba del entorno. Decía, a mí es que me parece muy interesante, porque las palabras hablan, ¿no? Y esta palabra habla claramente. La minusvalía era la barrera existente en el individuo. O sea, no hablaba, luego ya veis, con consecuencias, tal. O sea, la carga estaba en el individuo, en clara contraposición con esta definición de discapacidad, en la que la discapacidad es a resultas de una interacción entorno-individuo. Y yo, sinceramente, si me permitís, esta es una opinión personal y probablemente muchos de los que estéis aquí conectados, si tenéis una enfermedad crónica, pues igual vosotros os encontraréis más cómodos con la idea de cronicidad y la necesidad de atención a la cronicidad. Yo, sinceramente, me encuentro más cómodo con la idea de persona con discapacidad orgánica, con una persona que tiene una deficiencia, que tiene una enfermedad, que tiene una afectación orgánica, en mi caso una afectación del sistema hematológico, en el caso de FMF, si no me equivoco, es un sistema autoinflamatorio, pero es una deficiencia, y los problemas que tenemos son de la interacción social. Y me vais a permitir un ejemplo que es casi arquetípico, pero es muy visual. Es simplista, pero lo entenderéis, ¿no? Dicen que la discapacidad de un usuario de silla de ruedas no está en silla de ruedas, sino es que no haya rampas, ¿no? Una persona en silla de ruedas, si el entorno es accesible y tiene rampas, en ese momento no se encuentra discapacitado. En ese momento tiene una lesión medular o usa una silla de ruedas, pero no tiene una discapacidad, porque no tiene la barrera del entorno. Yo también lo vemos, pues, en el caso de la educación inclusiva, ¿no? El niño X, con la situación X, si se le da las necesidades de apoyo necesarias, en ese momento tendrá una situación de salud negativa, pero no estará siendo discriminado, porque se habrán puesto los métodos necesarios para poder eliminar esa limitación o impedimento de la participación plena y efectiva en condiciones de igualdad. Por eso me parece que es una definición que a veces es todas las definiciones, y yo iba a decir que soy jurista, pero eso es una cosa muy excesiva, porque yo lo único que tengo juristas que pago al colegio de abogados, pero bueno, que quizás tengo una cierta deformación profesional del poder de la palabra y de la definición. Creo que estas definiciones son definiciones muy potentes, que tienen un gran calado y que debemos ser todos conscientes de ellas. ¿Y qué es la coletilla orgánica? Vosotros tenéis alguna discapacidad y veis vuestro dictamen, veréis discapacidad física, intelectual, salud mental, parálisis cerebral, y diréis, ¿qué es esto de la discapacidad orgánica? Que no aparece en este listado, ¿no? Nosotros hablamos de discapacidad física y orgánica. Casi más por poner en valor y por hacer aflorar una realidad en el cual la discapacidad no tiene que ver con lo motor, con lo que viene a la imagen, con lo físico, con la silla de ruedas, ¿no? Sino una discapacidad orgánica que tiene que ver con una afectación de sistemas corporales, de sistemas viscerales y demás. Y remarcar siempre física y orgánica es sobre todo para ayudar a visibilizar cómo hay discapacidades que pueden ser francamente invisibles. Yo siempre lo digo, y es una broma que si algunos me habéis escuchado alguna vez, yo sentado no se me nota mucho que tengo discapacidad, ¿no? Pues esto, o sea, la imagen visual, la sociedad no a veces es incapaz de ser consciente de que hay personas que visualmente no parece que tienen una discapacidad y la tienen. Y por eso hay esta gran batalla que hacemos de hablar de la orgánica como esa afectación visceral de sistemas corporales que causa discapacidad. Y bueno, esto también es relevante, sabéis que históricamente, hasta hace muy poquito, las incapacidades laborales eran unas equiparaciones absolutas con la situación de discapacidad, que desde el año 2018 ha habido una sentencia del Supremo que ha roto con esta equiparación legal plena, pero bueno, que está trabajando en su restablecimiento, y que quizás luego, si hay alguna pregunta, podremos profundizar en qué es. También me pedisteis que contase brevemente qué es lo que hayamos hecho durante este periodo de pandemia, porque nosotros obviamente no hemos parado y hemos tenido actividad frenética, si me permitís.
Lo primero, y ha sido muy relevante y no ha sido fácil, fue poder suministrar EPIs a todas las entidades miembros de COCENFE. Habéis visto que muchas entidades nuestras tienen un gran número de servicios residenciales, ocupacionales, rehabilitación. Son servicios que en algunos casos no pueden parar y que, por supuesto, deben hacerse el servicio en condiciones de seguridad. Nosotros estamos relativamente, no voy a decir orgullosos, porque no es una cosa tan orgullosa, pero bueno, nos encontramos a gusto al saber que durante todo el momento, incluso en momentos de más dificultad, hemos podido proveer de material de EPIs a las entidades miembros de COCENFE. El último dato que tenía es que hayamos gestionado más de €500.000 en compras de materiales a través de COCENFE y de distribución de materiales. Y cuando digo de EPIs, no exclusivamente las mascarillas, que es quizás lo que a todo el mundo nos viene a la cabeza, pero bueno, en una gestión de un centro hace falta muchísimo más. Y bueno, pues seguimos con este procedimiento. Obviamente ya el stock está más regularizado y ya la gente no tiene que llamar a Madrid a comprar cosas, pero nosotros durante muchos meses hemos estado haciendo compras y envíos centralizados. Y si me permitís un chascarrillo o una anécdota, el Jueves Santo un compañero y yo estábamos por las calles desiertas de Madrid, en pleno estado de alarma, con nuestros coches llenos de mascarillas y demás, y nos paró la policía. Cada vez que hacíamos un viaje nos paraba la policía: oiga, ¿ustedes a dónde van? Y claro, nos llevamos el coche lleno de mascarillas y era, yo que soy muy semejantero, digo, este año he procesionado a la Virgen de la Mascarilla, porque estábamos, venga a ir de un polígono industrial a otro. Me conozco otros polígonos industriales. Es una anécdota que, si me permitís, os cuento. Por supuesto, dentro de atención a personas con discapacidad, sobre todo con la discapacidad especialmente severa, en muchos casos se usa la atención residencial. Nosotros, el día -1, el día antes de la declaración formal de estado de alarma, ya fuimos requeridos por el gobierno para poner a disposición del gobierno todas nuestras plazas residenciales, por si hiciese necesidad, un estadio de las mismas y demás. Obviamente ha sido una gestión complicada, pero estamos muy orgullosos de que tenemos un nivel de infectividad y un nivel de fallecimientos francamente bajo. Esto quiere decir que lo hemos hecho bien y quiere decir que hemos tenido suerte. No quiero ser tan presuntuoso de decir que todo es el buen hacer, porque muchas entidades habrán hecho el mismo buen hacer que nosotros y han tenido unos resultados que todos conocemos. No hemos tenido que lamentar especiales malas cifras. Pero bueno, esto ha sido una gestión que podréis entender francamente complicada y que ha supuesto, pues, para todo el movimiento COCENFE que tiene atención residencial, pues unas tensiones brutales, si me permitís la expresión. Quizás esto puede ser para vosotros más interesante, si no sé si me lo decís y acelero, y es qué hemos hecho durante la fase de pandemia para la gestión sanitaria. Lo primero que hicimos, y estuvimos muy centrados, fue con la hidroxicloroquina y la cloroquina. Sabéis que estos fármacos durante un momento se pensaba que era prácticamente la panacea contra la COVID. Esos fármacos tienen indicaciones en otras patologías, si no me equivoco, enfermedades autoinmunes, lupus y artritis muy destacadamente, y durante un momento pues hubo, y lo sabéis, problemas de abastecimiento de estos fármacos en las farmacias ordinarias. Ahí obviamente lo que estuvimos haciendo es una labor con el Ministerio y con la Agencia del Medicamento para recordar que estos fármacos, la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, otros fármacos, además de poder tener utilidad en la COVID, tienen clara en otras patologías y que no podíamos desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Y hablando con el Ministerio para que existiesen sistemas de control de estos fármacos para que no hubiese personas que se hubiesen sin su tratamiento de base. También estuvimos trabajando con el Ministerio de Sanidad, sobre todo con la Dirección General de Cartera, en lo que ya llamamos home delivery, permitirme el anglicismo. Home delivery quiere decir reparto domiciliario, pero bueno, queda mejor decirlo en inglés y ponerlo en cursiva, que no deja de ser otra cosa sino aquellas personas que por motivos de salud, por motivos de discapacidad o por lo que fuera o fuese, no debían salir de casa a una farmacia o a un hospital, hubiese sistemas de repartos domiciliarios de factor y no poner en riesgo la salud de la persona para compensar el riesgo de salud que es no tomar un tratamiento, ¿no? Y ahí sabéis que ha sido muy variado, como en botica, y permitidme la broma, la respuesta que ha habido por parte de las comunidades autónomas y demás, pero bueno, por parte del Ministerio sí trabajamos y se consiguió una orden del Ministerio de Sanidad
y actualmente una adicional, la adicional sexta, en el Real Decreto de Nueva Normalidad, que regula, que permite, mejor dicho, los sistemas de reparto domiciliario. 3/4 partes de lo mismo con el producto sanitario, porque a veces, no sé si todos pensamos en las pastillas, y a veces olvidamos la gente que usa pañales, que usa empapadores, que usa sondas, que usa bolsas de ostomía. O sea, hay muchos productos sanitarios que realmente son importantes para la vida de las personas y a veces están un poco, no, a veces no, están olvidados por la sociedad y por los gestores sanitarios. Y ahí trabajamos para que esta situación de los repartos domiciliarios también llegase al producto sanitario y que se incluyesen nuevos productos sanitarios que tienen que ver con la atención a la COVID. Me vais a permitir un ejemplo también. Soy un poco de ejemplos, porque los que no sabemos explicar tendemos a ejemplificar. Imaginaos una persona que tiene la laringotomía, sabéis que es una traqueotomía y aquí tienen un estoma por el que respira. La mascarilla, ¿dónde se pone? Porque en la boca no vale, porque no respiro por la boca ni por la nariz. Tendría que ponerla aquí. Pero claro, tampoco funciona una mascarilla en el cuello, ¿no? Hay unos filtros especiales para estas situaciones. Estos filtros no estaban financiados por el sistema público. Ahí tuvimos que trabajar para que el Ministerio financie estos filtros especiales que se deben poner en estos casos. Esto lo pongo como un ejemplo, ¿no? Pero es que a veces olvidamos la importancia del producto sanitario y olvidamos la importancia de lo que se llama el medicamento combinado, que es el medicamento más el dispositivo médico. Aquí lo que todo se nos ocurre es el inhalador del asma, ¿no? Pues ahí hay dos cosas, el polvito y el aparato, ¿no? Pues a veces olvidamos la importancia del aparato y nosotros creemos que debe ser solucionado esto. También, y esto fue muy ruidoso y muy duro, si me permitís, es que hemos vivido exclusiones de acceso a las UCIs y a algunos tipos de terapias en situación de discapacidad. Ahí nos tuvimos que movilizar de manera precoz y con gran miedo, si me permitís, por esa situación. Hubo algún documento de alguna sociedad científica que hablaba del valor social de la persona. Nosotros entendemos que no se debe permitir el uso de estas expresiones, porque las personas, y aquí siento ser un poco también curilla, por el mero hecho de ser personas, tiene la dignidad ontológica de la persona. Y no hay personas más válidas o menos válidas, da igual si son Nobeles de la Paz o de astrofísica o sea lo que fueren. Y había una cierta idea, y escrita además, en el cual tiene valor una persona que cuida de otras personas y demás, y nosotros defendíamos que eso no puede ser, que la obligación es cuidar a las personas, a todas las personas, y es más, el gobierno tiene la obligación de cuidar especialmente al vulnerable. No puede al vulnerable excluirle el primero, ¿no? Y esto ha sido pues una discusión que aunque, y aquí os lo digo en cierta confianza, aunque se esté grabando esto, os lo digo en esa confianza, ¿no? En la práctica clínica seguimos teniendo casos de exclusiones, que seguimos teniendo que decir que no se puede excluir a nadie por la razón de su discapacidad. Otro aspecto, y creo que Cuca nos lo comentó, es el tema de la presencialidad. Estamos en una fase en la que parece que ya todo se puede hacer por Zoom. Las sesiones de PCF se hacen por Zoom y muy bien, pero hay cosas que no se pueden hacer por Zoom y no se pueden hacer tan bien, ¿no? Y la atención médica es una cosa en la que se podrá hacer parte por Zoom y parte por no. Hay cosas que desde mi punto de vista no se pueden hacer por Zoom. Tú no puedes pinchar una vena por Zoom. Tú no puedes movilizar unas piernas por fisioterapia por Zoom. Tú no puedes explorar por Zoom. Hay muchas cosas que no se puede hacer por Zoom. Requieren del concurso físico, corporal de la persona y el profesional sanitario, ¿no? Creemos que habrá cosas que están bien movidas al Zoom. Habrá cosas en las que simplemente, ¿cómo te encuentras? Bien, pues ya está, no me tengo que desplazar a ningún sitio. Pero hay cosas en las que no. Y tenemos miedo de que esto vaya a suponer un desplazamiento demasiado radical de lo presencial a lo no presencial. Ahí trabajamos y hemos hecho llegar al Ministerio de Sanidad a una reunión muy reciente y en un proyecto de ley que hay una racionalización, y lo que deberían crearse son espacios seguros para que pase lo que pase, se pueda atender de manera presencial a la gente que así lo requiera. Igual que hay zonas COVID y zonas no COVID, debería haber atención COVID y atención no COVID. Y que la COVID-19 no suponga la desaparición del resto de las realidades, el retraso de tratamiento, diagnóstico, etc., etc., que todos vosotros sabéis, y a decir también como yo, probablemente mejor que yo. Respecto a la cuestión sociosanitaria, esto es una de las grandes luchas que tenemos todo el sector social, y es
Si pensamos que la persona es un todo, que es su parte social y su parte sanitaria, es mi enfermedad y dónde está en el entorno, debe haber esta coordinación entre los sistemas. Ya no solo la residencia, que es igual lo que siempre decimos en el sanitario, ¿no? Pero tiene que haber una coordinación y actualmente son dos sistemas que miran opuestos unos del otro. Planteamos una modificación de la Ley de Calidad y Cohesión, artículo 14, y la creación de una ley de servicios sociales en la que por fin se marque qué es lo sociosanitario, qué prestaciones son claramente designadas, quién es el competente de la misma, es decir, quién la paga y cómo se coordinan. Porque actualmente vivimos en una ley que no deja de ser sino un brindis al sol. Dice que será aquello en lo que sinérgicamente se mejore, pero ¿qué es eso de sinérgicamente se mejore? Yo, que soy un poco zoquete, me gustaría decir, los societarios A, B, C, D y E, y A y B dependen de no sé quién, y C y D de no sé cuál. Pero bueno, estamos en esa fase. Respecto a los copagos, sabéis que tener discapacidad, tener una enfermedad, pues supone un sobrecoste vital importante. Y entendemos que es sumamente injusto para las personas con una enfermedad copagar la atención sanitaria y sobre todo copagar aquella atención sanitaria que tienen que recibir por razón de su discapacidad. Y ahí estamos trabajando con el Ministerio para esta eliminación de los copagos. Sabéis que en esta ley de presupuestos se va a excluir, si se aprueban, Dios mediante, el copago al menor de edad con discapacidad, que ya es un paso, pero bueno, entendemos que esta eliminación de los copagos debe ser para todas las personas mayores y menores de edad, no solamente para los niños. Y por último, la modificación de la legislación de medicamentos, productos sanitarios y demás, para cambiar el régimen de acceso a la nueva tecnología. Sabéis que somos un país con una cartera de servicios razonablemente amplia, pero que a veces tenemos retrasos de acceso a las tecnologías respecto a otros países y entendemos que esos retrasos, cuando no aportan nada, deben ser eliminados, ¿no? Debería ser desburocratizado y cambiarse la forma de acceso a tecnología sanitaria. Respecto a la incidencia sociolaboral, y lo ha comentado antes viendo mucho mejor mi profesora Yolanda, hemos hecho mucha incidencia en lo sociolaboral, ¿no? Una parte básica ha sido el teletrabajo. Tenemos miedo, y si me permitís, tengo miedo a que el teletrabajo lo que sirva es para decir que la persona con discapacidad se quede en su casa para siempre. Es más fácil mandar a una persona a estar en su casa que hacer las adaptaciones necesarias para que esté como el resto de la sociedad. Y esto es una cosa que el teletrabajo debe ser una posibilidad, una opción por parte de la persona cuando así lo quiera. Pero no que esto sirva para decir, yo me ahorro de adaptar nada en la oficina, me ahorro nada de adaptar nada en el puesto de trabajo y usted se quede en su casa. Y eso tiene que ver mucho con el segundo punto. Lo que tenemos que seguir es medidas de protección para la persona con discapacidad. Y si hay que hacer inversiones, tendrán que ser realizadas. Y en la educación inclusiva, pues lo que hemos comentado antes brevemente es asegurar que una persona con discapacidad no se queda atrás respecto a los mismos, que puede ser quedarse en su casa, recibir atención cuando así lo requiera por razones de discapacidad o de enfermedad, adaptar el centro cuando así sea posible, pero nunca que sea poner al niño en riesgo ni dejar al niño atrás. Y bueno, una labor propia que estamos ya trabajando en ella es los famosos fondos de reconstrucción, los fondos Next Generation EU, los fondos de resiliencia, pues queremos trabajar, estamos ya tanteando al Ministerio, a los órganos competentes, cómo podríamos participar y colaborar, reciclando el sistema sociosanitario, reciclando residencia, reciclando muchas cosas, pero también reciclando, reforzando las asociaciones de personas con discapacidad, las asociaciones miembros de COCENFE, que entendemos que van a sufrir, han sufrido un importante impacto y debemos reforzarlas y no podemos perder a este tercer sector, este sector social y esta capilaridad. Daniel, disculpa, te quedarían como unos 5 minutos, perdón. No, me queda una diapositiva, o sea que estoy acabando. Perfecto, gracias. Simplemente deciros que estamos este año muy contentos dentro de la gestión de las subvenciones que hacemos, pues que hemos podido conseguir también en gran parte gracias a la gran labor técnica que ha hecho Stop FMF, que este año que viene Stop FMF es una entidad que ejecute el proyecto de la subvención del IRPF que financia el Ministerio de Derechos Sociales y que gestionaremos conjuntamente entre COCENFE y Stop FMF. Y como decía, era mi última, muchísimas gracias a todos vosotros, tenéis mi contacto y a vuestra disposición siempre.